Bienvenidos a No Hable Paja. Yo soy Manuela Ganadera y aquí hablamos como es. Este espacio lo diseñamos para hablar las personas que están moviendo la conversación política en el país. Hoy tenemos a la senadora María Fernanda Cabal, ex precandidata presidencial del Centro Democrático, senadora de la República desde 2018, la senadora más votada de este país, una de las mujeres más poderosas de la política colombiana y en definitiva una persona a la que nadie puede acusar de no decir lo que piensa. Senadora, muchas gracias por recibirme en su hogar y estar en este espacio. Gracias, Manuela. Teníamos esta cita pendiente desde hace mucho tiempo. Así es. Bueno, senadora, estos días han sido movidos. Ha habido mucha coyuntura política, momentos de confusión. Quiero preguntarle cómo se encuentra, cómo está su corazón. ¿Está tranquila? Siento que me quité un edificio de encima porque venía trabajando más de lo normal y de lo usual. A mí me gusta hacer un listado y si puedo superarlo, lo supero. Yo tengo el privilegio de ser invitada frecuentemente a medios, desde muy temprano hasta muy tarde. Llegó un momento en que el desgaste físico y mental era total. Pero yo quería cumplir y obviamente yo quería ser la elegida. Nuevamente me pasa lo de hace 3 años y medio, pero bueno, ya pasó, así es. Yo lo he dicho por todos los medios, yo voy a acompañar a la senadora Paloma como candidata del Centro Democrático, voy a acompañar a mis candidatos a Cámara y a Senado. Y voy a volver a activar lo que tenía como un proyecto de hace muchos años, de las visitas que hice yo internacionales. Mis amigos hoy son presidentes. Mis amigos hicieron batalla cultural, muchos se salieron de sus partidos originales, de lo que yo llamo la derecha cobarde, crearon sus partidos y llegaron a gobernar porque es el deseo de la gente encontrar un nicho que lo represente. Que hoy eso no sucede en la mayoría de los países, pero está pasando. Está cambiando, Manuela. Europa es igual. Y Europa del Este es una maravilla. 43 años de comunismo en la cortina de hierro y son las democracias más sólidas, prohibiendo las doctrinas colectivistas, ni comunismo, ni nazismo, ni fascismo, defendiendo las libertades, defendiendo las religiones. Entonces siento que quiero volver al activismo, a batalla cultural. Tengo la Fundación Escuela Libertad, donde le enseñamos, no adoctrinamos a los muchachos economía, les enseñamos por qué el Estado debe ser pequeño, por qué las libertades no son negociables, y volver a la emisora, abrirla al público, que se llama Contrabatalla. Nosotros tenemos emisora hace muchos años, 24 horas al día digital, o sea que vamos a usar esos canales para nunca perder el contacto con él. Claro, senadora, y no, oye, en estos momentos el mundo ha tomado una vuelta impresionante. Pasamos de gobiernos de izquierda a una población que aclama gobiernos de derecha. La ola roja del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el disfraz de los comunistas, que les fascina cambiarse según el momento. Y en el fondo son lo mismo. Yo digo que son como cuando le dicen, ay, los verdes, yo digo como las sandías, verde por fuera y rojo por dentro. Bueno, ahorita se viene un momento muy duro para la derecha colombiana, un momento de decisiones y decisiones que son muy difíciles. No es secreto para nadie de que hace muy poco fue la consulta del Centro Democrático. La he escuchado estos días y usted pide transparencia. ¿Usted cree que todo el proceso que se llevó en las encuestas, porque fue algo enredado, antes tenían a Atlas, pasaron a dos encuestadoras chilenas, cree que todo ese proceso fue claro para la militancia? Es un proceso muy desgastador. Primero, yo le recomendaría al partido nunca más poner estas competencias de 4 de 5 porque si bien sirven para que uno como candidato aprenda y se exija y la militancia lo vea y la base, esa competencia es muy desgastadora y genera fricciones. Yo siento que no vale la pena. De pronto el mismo ejercicio en menos tiempo y un sistema de selección que tienen que inventárselo, porque yo le digo, Manuela, yo no vuelvo a someterme nunca en mi vida a una encuesta impidiendo que la gente vote libremente. Yo aquí en un momento dado, cuando lo de Atlas dejó de ser una posibilidad porque el equipo de Miguel Uribe Londoño hizo todo lo posible por reventar el proceso, después nos enteramos por la carta de Abelardo que lo que quería hacer el señor Miguel era irse del partido. Yo me pregunto, si iba a ganar aquí, hubiera salido en mejor posición ganando. Entonces no era cierto que iba ganando aquí, se quería ir. Y cuando se da en lo de Atlas, pues nosotros rodeamos al director
en quien yo confío por ser una persona honorable, y le dijimos, están las elecciones de Chile, escojamos dos. Como era tan corto el periodo, porque pensábamos que el partido iba a permitir a quienes no quedaran eh, poder volver al Senado, pues apretamos la fecha. No fue nada de lo que nosotros pensábamos. El partido, el presidente Uribe decidió que ninguna volviera. Yo considero es un error estratégico, porque no solo las figuras hacen los partidos, sino que son los interlocutores gremiales, los interlocutores frente a grupos de interés, grupos sociales, grupos económicos. Fue su decisión, pero en ese afán nosotros aceptamos dos metodologías que a mi juicio resultaron hoy, era una insatisfacción, no eran las adecuadas. No eran las adecuadas, ya pasó. Y ya la controversia pasó. Porque yo siempre peleo por la transparencia, porque si usted públicamente pelea por eso, hágalo. En el Es la momento confianza política. es la confianza y, en fin, nuevamente queda así, ya no vamos a volver al pasado y te repito, el método de la democracia para escoger sus candidatos es el voto libre. A veces uno no valora lo que tiene, los países que ya no lo tienen y que ruegan por tenerlo libre y transparente. Pero no es solo ir a depositar un voto, Manuela. Es que en ese ejercicio del depósito del voto hay impresa una voluntad de poder, un deseo de que esa persona llegue. O sea que es mucho más fuerte espiritualmente de lo que uno cree. Claro, senadora, se basa en la confianza política, que creo que es lo que hoy en día hace tanta falta en nuestro país. Y en La la verdad, libertad y de la libertad. decisión, ¿sí? Libertad de decir. Entonces yo sí siento que aquí hay que defender por encima, ¿no? Y de verdad que si ahora piensan dirimir en vez de consulta, encuesta, no va a salir bien. Que la gente vote libremente marca la diferencia. Senadora, es que fue muy sorprendente cuando publicaron los resultados, que eran no más de 2.000 votos. Cuando usted fue la senadora más votada con 207.000, si no estoy mal, Paloma en sus mejores picos ha tenido más de 100.000. Paola ha tenido entre 50.000 y 90.000. La verdad, ahora que usted lo explica, la pregunta que nos hacíamos todos, muchos colombianos, era ¿por qué tan apresurado y por qué no se realizó otra consulta? Porque lo de Atlas Los presionó. lo dañó el Entiendo. equipo de Miguel Uribe Londoño. Y antes nos ofrecía casa, carro y beca. ¿Qué quieren? Presencial, virtual, telefónica. Las tres, dos, una. Y de esto no había tiempo. Y por el afán de la fecha de cierre del Senado. De pronto, si hubiéramos esperado un poco más a que fuera más amplia, sí es cierto. Pero ya pasó y uno aprende de los errores. Por eso te digo, en mi aprendizaje, lo que nunca más haré es ser seleccionada por una empresa. Prefiero no participar. Le hago precisamente esa pregunta, senadora, porque a nivel nacional había una cuestionante de qué está pasando internamente dentro del Centro Democrático. Porque yo siempre he dicho de que la política tiene que ser una casa con las puertas abiertas y con linternas muy transparentes para que se pueda ver lo que está pasando políticamente. Porque el Centro Democrático es una de las voces más fuertes, si no la más fuerte de la oposición colombiana. Y ha sido todo un tema alrededor. Y bueno, usted dice que es un error de que hayan cerrado y que no les hayan permitido, por temas de estrategia, volver al Senado. Usted no Claro, volver yo lo al siento Senado, como un error. No, yo no quería volver. pero Yo ya entonces, cumplí. Es un tiempo pero entonces vamos, le voy a hacer muy, una muy pregunta. estéril. Se pierde mucho tiempo. Una discusión que puede ser de 2 horas dura 3 semanas. En eso la Sí, comprendo sí, pero totalmente. era por si querían volver mis compañeras Sí. si yo quedaba elegida. Sí, bueno, es que el Congreso pasa algo, pues queda a la perspectiva de cada uno, pero a veces unos van, calientan silla y otros van realmente a legislar. Pero usted que ya no va a participar en esa contienda legislativa, muchos la ven como una figura política capaz de llegar a un cargo ejecutivo. Se lo pongo claro. Si le ofrecen algún ministerio, ministra de Defensa, ¿lo aceptaría? Sí, no, ¿por qué? ¿Y qué haría diferente a los otros ministros que han pasado por este país? No, pues diferente todo, porque si alguien conoce el Estado por dentro y la guerra que no se libra y cuáles son las falencias y por qué no se gana la lucha contra el narcotráfico, soy yo. Pero llegar a decir sí, yo voy a hacer o yo quiero ser, yo siento, Manuela, que falta mucho tiempo. No, no.
creemos que está todo muy acelerado, esa es la percepción, pero falta. Pero no se cierra la posibilidad. No sabemos quién va a gobernar todavía. Lo que sí es obvio es que no puede seguir esta enfermedad que se llama socialismo y que solo deja como opción el exilio, el abandono y la miseria, finalizando con la muerte. Donde hay socialismo, hay muertos y muertos y muertos, porque su fórmula es esa. Por eso el marxismo es satánico, porque lo que produce es muerte. Una revolución totalmente violenta, porque finalmente... Pero además es revolución, porque son unos ladrones que quieren llegar al poder para robar más y ser los únicos ricos y el resto que sean en igualdad, pero de pobreza. Por eso les digo, cuando hablan de la igualdad, les digo, yo quiero la desigualdad de Dinamarca, donde no hay pobreza, no la igualdad de Cuba, donde los ricos son contaditos con los dedos y multimillonarios, ¿no? Allá donde pelechaba Gabriel García Márquez con Fidel Castro, feliz García Márquez en una mansión, en un Mercedes-Benz y también con un poco de noviecitas, y no regaló ni siquiera un libro, no una biblioteca, ni siquiera un libro para la cataca, nada, cero. Entonces yo veo que hay que esperar. Lo que es claro es que no puede quedar un comunista. ¿Va a haber consultas? ¿Cuántas va a haber? ¿Cuántos candidatos van para primera vuelta? ¿Quiénes tienen afinidad con quién? Entonces usted tiene que dibujar esa fórmula para hacer cálculos políticos. Lo que sí te puedo asegurar es que este país gira como América Latina a la derecha. Esa es la tendencia global. Incluso Francis Fukuyama en el orden global decía de que Estados Unidos iba a ser ese país que iba a expandir la democracia por el mundo. Y en un momento se pensó de que se iba a parar esa expansión de la democracia por el mundo y empezó a verse una ola de gobiernos de izquierda y hoy la ola se devuelve. Estados Unidos vuelve a tener un gobierno de derecha, los países de Latinoamérica, más que todo en el sur, vuelven a tener gobiernos de derecha y quedamos todavía una parte en gobiernos de izquierda. Por eso la situación política para el otro año es tan complicada. Y sobre todo los líderes que tenemos, senadora. Y hoy hay muchos jóvenes que se quieren lanzar a la política y que quieren tener una participación, un activismo político. Sin embargo, no se sientan representados por ninguno de los líderes que hoy están actualmente. ¿Usted por qué cree que hay esa falla en los liderazgos de la política? Que no son capaces de verse representados los ciudadanos en ellos. Primero porque se envejecieron los partidos, no modificaron su capacidad de enamorar al ciudadano. La figura del presidente Uribe, que permanece en el corazón de los colombianos que vivieron la pérdida de un país, lo que era un estado fallido, aunque sigue permaneciendo allí, siente que quieren más. Nos hace falta ser más versátiles, nos hace falta incorporar más ideas de liberalismo clásico, que eso nunca va a pasar de moda, unos tintes de libertarianismo sin llegar a una locura fanática de un extremo libertario, porque no es cierto que nosotros todavía estemos preparados para vivir sin instituciones y sin Estado. Nos falta ese tinte de darle a la persona algo más, porque pasan los gobiernos y la gente sigue sin plata en el bolsillo, sin acceso al crédito, sin posibilidad de salir adelante, porque es un Estado que crece prometiendo y cuando necesita pagar nóminas se inventa reformas tributarias para sacarle la plata del bolsillo a la gente. O sea, es una fórmula contraria. Y quienes desconocen que el Estado finalmente es una carga cuando es demasiado grande, que no te va a resolver el problema. Me pasó en el evento de ANATO, de las agencias de viaje, todos aplaudían porque iba a haber un ministerio de turismo. ¡Horror! Cero, no más ministerios. ¿Qué tal el del deporte? Por favor, y dejaron a todos los estudiantes sin poder hacer deporte. El que no reunía vendiendo boletas no viajaba. ¡Horror! ¿Qué tal el Ministerio de Educación, que es otra porquería? Usted lo que tiene es volver al Estado eficiente. ¿Con qué? Con tecnologías. Adelgácelo, hágale la liposucción. Que el Ministerio de Educación tenga el de Ciencia y Tecnología, tenga de una vez el de Deporte. Junte esos ministerios y el de Cultura, 4 en 1, con sus respectivos viceministerios y cuál es su objetivo. Pero aquí la gente cree que hay más Estado es más democracia. Paja. Más Estado es menos libertad. Punto. Es que hay una burocracia enorme. 50 billones, Manuel.
50 billones. El Ministerio de la Igualdad, podemos iniciar por ahí, o sea, ministerios que realmente no ejercen. No es igualdad, es para los amigos. Bueno, ya veremos ahí adentro, toca ver, a ninguno de nosotros Ya no nos lo aceptan, revivieron, pero ya no lo revivieron. No, para Ahí toca aceptarlo dejarlo. usted tiene que ser minoría étnica, tiene que ser negro amigo de los de este gobierno, porque si no, no lo quieren, indígena amigo de los que son más violentos, gay amigo de Petro, porque la mayoría de los gays son de derecha, lo que pasa es que no participan en política. Y esa pequeña minoría activista, a esa sí la contratan. Entonces, igualdad, pero solo para los amigos del gobierno. Parte de la política de acción afirmativa, y eso se ha visto en muchos países del mundo. Y hablando de Estado, senadora, en una frase, ¿qué error no puede volver a cometer Colombia independientemente del gobierno y la ideología que venga? Varios. Por ejemplo, dejarse acorralar por la narrativa de izquierda. Por ejemplo, que el glifosato daba cáncer, mentira, paja. El café que usted se toma, el azúcar que consume, el aceite de palma, todo, las matas de la casa de su abuela, todo tiene Roundup, que es una bendición porque permitió que las cosechas no se las comiera la maleza. ¿Glifosato a qué horas? Lo volvieron cancerígeno. Los amigos de la guerrilla narcotraficante y produjeron sentencias judiciales. No puede ser la patria boba. Entonces, para erradicar, expongamos al ser humano a que pierda las piernas, los ojos y la vida. Soldados, policías y civiles. Ahí sí los derechos humanos no existen en este país, donde toda la narrativa es pervertida y la cobardía de la derecha es la primera que salta a la vista. Primer caso, glifosato ni es cancerígeno y debe regresar las aspersiones, porque la coca va a acabar con el país. La coca no le mejora la vida al campesino, lo somete a un fusil, le acaba su posibilidad de existencia. ¿Qué otra carreta no podemos comprar más? No más reformas tributarias, sino para quitar impuestos. Al revés, reduzca el Estado y reduzca la carga tributaria y fiscal. Los países que eran iguales que Colombia hace 40 años hoy son del primer mundo. Hicieron dos cosas: transformación educativa, no los fecodes odiadores llenos de privilegios que no les importan los hijos de los pobres, sino sí, para adoctrinarlos, ¿no? En odio y lucha de clases y mantener sus privilegios. Esos países revolucionaron la educación de los niños y los jóvenes. Hoy son niños y jóvenes para el mundo, los pueden contratar en cualquier lugar del mundo. Uno, dos, la carga no es del 60% como pesa en Colombia, es del 25%. Las empresas se pelean por ir a invertir a esos países como Taiwán, Corea del Sur, Singapur. Aquí es porque es muy berraco el empresario para salir adelante en medio de la adversidad. Entonces, yo solo pido volver al sentido común. Queremos menos pobreza, la fórmula existe, más empresas. Queremos más inversión para mejor empleo en calidad y en pago. Bajemos las cargas tributarias y fiscales, démosle seguridad jurídica a las empresas, que yo no le voy a cambiar las reglas de juego y habrá empleo por más tiempo. Démosle a la fuerza pública la capacidad de combatir la criminalidad, pero no los dejemos solos, porque usted los manda al combate arriesgando su vida y después terminan con un pie en la cárcel. Así tampoco en esta patria boba se va a ganar nunca una guerra. Bueno, senador, usted menciona cosas muy importantes, cosas que nosotros vivimos a diario también en el campo colombiano. Ahorita quisiera hablar con usted a profundidad de todo lo que sucede en el campo colombiano y la falta de condiciones, porque no es regalar nada, son herramientas para que el campesino pueda vivir con dignidad y pueda producir. Que esa plática que produce finalmente no se le vaya porque tiene más costos que lo que gana. Y es un papel histórico que ha vivido el campo colombiano. Son todos esos errores estructurales, errores que hacen al país totalmente ineficiente. Y el campo es la base del progreso para Colombia, porque es de donde nace la comida y es toda la eficiencia que nosotros podemos traer para que un plato de comida, para que un plato de carne, de leche, diferentes productos agropecuarios puedan llegar y sean accesibles para el colombiano. Desde su perspectiva, senadora, ¿cuál ha sido el problema histórico del campo colombiano? ¿Ha sido la seguridad?
ha sido el abandono, la mala administración, la corrupción o el victimizar al campesino para utilizarlo como pantalla política y nunca darle herramientas reales. Pues uno podría decir todas las anteriores, pero empiezo por la primera, el abandono. Cuando usted genera un modelo administrativo centralizado, donde todos los alcaldes que están electos tienen que venir a mendigar a Bogotá, usted de entrada está dejando al campo por fuera del derecho al desarrollo. ¿Qué necesita el campo? Primero que todo, acceso. Acceso son vías. ¿Qué necesita? Que a la gente no la maten. Seguridad. ¿Qué necesita? Conectividad. 57% del campo está desconectado. ¿Cómo generas acceso, por ejemplo, a la educación virtual, que es una berraquera hoy en día? Hoy en día el mundo cambió por la virtualidad. Usted trabaja, usted estudia, no le toca desplazarse, ni perder tiempo, ni gastar plata. 57% del campo no accede. Entonces, el acceso es lo más importante, que es conectar a la gente físicamente y virtualmente. Y la seguridad es una variable que tiene que estar presente siempre, porque sin seguridad nadie va y siembra, nadie va a que lo secuestre, nadie va a que lo mate. Si usted cambia el modelo, si usted hace una propuesta que yo la hice hace como 3 años y medio y ahora la reciclé en esta campaña, que es, alcalde, por cada peso que me dé el predial rural le doy 5 del Sistema General de Participación. Hacemos 5.000 kilómetros de vías terciarias a un mes. En 4 años, 20.000. Transforma usted el campo. Pero usted no va a poder hacer vías si no tiene fuerza pública. Como las vías en el Catatumbo, donde ponen una bomba y matan 7 soldados. Tiene que llevar la fuerza legítima del Estado, tiene que volver a los batallones de alta montaña, tiene que volver a todos los sistemas de reacción inmediata contra los bloqueos, tiene que trasladar a un Estado que la gente está pidiendo a gritos. La conectividad hace que el producto del campesino salga al mercado. Si no, me tocó ver una vez un aguacero que inundó todo. ¿Quién entraba? Le tocó a uno tener canoas y río. ¿Quién puede sobrevivir así? El campo colombiano, al que le ha tocado todo y todo. Y esta frase, Manuela, para que se la aprenda. Sin seguridad no hay desarrollo. Sin desarrollo no hay paz. Y si usted no tiene seguridad en el campo, nunca habrá paz en Colombia. Usted traslada todos los cultivos de coca a una red de distribución de jíbaros en todas las ciudades del país. Es correcto, senadora, y lo que dice tiene mucha verdad. Y hoy hay una realidad y es que el campo colombiano se está quedando sin jóvenes, se está envejeciendo. Y hay muchas razones que usted ya mencionó, la mayoría de informalidad, la inseguridad que no lo deja producir a uno tranquilo y que el hecho de buscarse la forma de vivir se convierte en un riesgo constante, las vías secundarias y terciarias y esa cadena de alimentación que hoy en día el productor recibe menos y el consumidor paga más, teniendo un desequilibrio y en definitiva haciendo que el campo se quede en las mínimas. Históricamente el campo lo utilizan como una pantalla política, pero después vienen todas esas personas a hablar de estos problemas estructurales y realmente no se resuelven, no se aplican. Hoy, ¿usted qué cree que el Estado debería hacer para que los jóvenes se vuelvan a enamorar del campo? A ver, no podemos ser soñadores ni románticos, porque el mundo va a cambiar. Cuando usted no le ofrece al agricultor, al ganadero, una opción de sobrevivencia, no es posible que sus hijos se mantengan allí. Sus hijos se van a ir a la ciudad de cualquier cosa o van a buscar irse del país. La única forma de transformar el campo es conectando la productividad con el mercado nacional e internacional. La única forma de usted poder tener un campesino productivo es asociarlo y ojalá de uno grande, agroindustrial. El mejor ejemplo, La Palma, María la Baja Bolívar, La Palma, Magdalena Medio, La Palma en el Cesar. El mejor ejemplo, las arroceras, Arroz Blanquita, sur del Valle Norte del Cauca, fantástico. El mejor ejemplo, los colonos de la agroindustria de la caña. Por favor, usted chiquito no tiene que vender, pero usted lo incorporan en una gran masa productiva, en una economía de escala. Y usted le dan bienestar. Y ese bienestar tiene que traducirse con bienes públicos, porque si el alcalde le toca mendigar en Bogotá, como ya lo dije,
y además hay una triangulación de corrupción donde se roban parte de lo que consigue, nunca va a haber ni acueducto, ni alcantarillado, ni vías. Entonces usted tiene que pensar en un país donde el gobierno central pueda irrigar y estos tengan un derecho adquirido. ¿Cuáles son las prioridades locales y regionales? ¿Qué vía me conecta a todos estos 5, 8, 10 municipios? Hay que pensar en un plan estratégico donde cualquier cosa que yo haga redunde en el desarrollo. Si yo logro elevar la calidad de vida de la gente con las vías, con el acceso, que inmediatamente cambia espiritualmente la persona. Pintan la casa, abren un hotel, se genera el turismo. Es increíble. Eso lo vimos con el presidente Uribe y con los programas de Vive Colombia, Viaja por ella. Cuando todo esto sucede, pero además usted está viendo cómo Colombia, que lo dice la FAO, es uno de los 7 países del trópico que puede alimentar la mitad del mundo. Así es. 2 mares. Segundo país con mayor riqueza hídrica. Pisos térmicos. Bueno, pero entonces, ¿qué nos pasó? Que dejamos abandonada la posibilidad de ser potencia agroexportadora como lo es Brasil. Que además Brasil es el único país que exporta más a China que lo que importa. Es increíble, una balanza deficitaria, no como el resto del país. Mucho, claro, no los producimos, los tenemos que importar. Y bienes de producción, más caro. Por eso no hay crédito. Le prestan al que importa, le prestan a la grande superficie y no le prestan al productor. Por eso necesitan el estímulo al productor. Entonces usted tiene un mundo que necesita comida. ¿En qué somos exitosos, Manuela, en los últimos 10 años? Que además el mercado se abrió, no por queridos, sino porque a los gringos se les acabó el aguacate. No era suficiente el aguacate de México, de Chile, no era suficiente. Nos abrieron el aguacate Hass, no por queridos. Después nos abrieron el pimentón rojo y verde, porque los obstáculos que hay sanitarios, de inocuidad, se inventan de todo, obstáculo ambiental, derechos humanos, todo para no comprar. Pero cuando se les acaba la comida, ya quitan los obstáculos. Entonces, venga la comida. ¿Vio lo que vendieron los aguacateros este año? Eso es extraordinario. Una maravilla la cantidad de empleo que existe. Pero ya salen las ONGs a inventarse. Que es que se acaba el agua. Paja y paja. Y entonces el productor que genera empleo formal defendiéndose de los mamertos ecópatas mentirosos. Esos sí son tan peligrosos como la guerrilla. Esos no te matan, pero te meten preso y te acaban el negocio. Entonces, yo escogería el mundo con su demanda para decirle se lo tengo. Y le pongo un ejemplo para que ustedes lo vean. ¿Dónde se vendió, Manuela, la libra de café más cara en el mundo hace un año? En Japón. ¿Saben cuánto? En $10,000 la libra. ¿Sabe de dónde? De Panamá. Geisha, de Panamá. Entonces uno dice, ¿qué nos pasa? Abramos, en vez de tener tanta embajada y tanto embeleco y tanto burócrata y tanto pajudo, abramos los Pro Export como Pro Chile, Pro México en las embajadas para que abran el mercado. ¡Qué belleza! De la mano de los gremios del sector productivo. Abramos la exportación de servicios que tenemos nosotros también para el mundo, como los servicios médicos. Abrámoslo, pero usted habla de comida y ganadería. El mundo necesita comida. Démosle seguridad al campo, démosle vías, démosle acceso, démosle crédito. Colombia en 10 años sería otra Colombia. Totalmente de acuerdo. Y es que nosotros tenemos con qué, senador. Realmente lo que ha faltado es darle las herramientas al productor para que pueda demostrar de que el colombiano tiene el mejor talante del mundo para poder demostrar que puede. Y como usted decía, la FAO nos había colocado como uno de los países que era capaz de alimentar el mundo. Hay un potencial por explotar. Y el mensaje para los jóvenes yo creo que es fundamental, es que el campo no es un lugar del pasado, sino el punto de partida del futuro. Última pregunta de sí y no. ¿Reforma agraria? Pues siempre hay que hacer reformas agrarias. ¿Pero entrega de tierras? Más que entregar, hay que darle títulos a la gente y asociarlos y darles un crédito con un mercado que les compre, porque usted produce y si no vende, pues queda jodido. Esa es mi opinión sobre el tema, y es que cuando se habla de reforma agraria,
Lo que yo digo es que ¿para qué entregar tierra a la gente si lo único que vamos a volver es al productor y más productores miserables? No, es que la van a vender. No, y la van a vender y Pero probablemente la creo que la venden, vendieron porque es antes un de negocio. recibirla. Pero también, senadora, aquel productor que produce ahora se queda con su cosecha entre las manos porque ¿cómo la comercializa? ¿Cómo la lleva a esos espacios en donde le dan esos precios de compra justos? ¿Cómo le hace con la asistencia técnica, la tecnología, todo el soporte productivo que debe tener el campo colombiano? Hoy nos queda muy claro de que la política no solamente se basa de discursos difíciles, sino también de decisiones complicadas, pero que marcan el futuro de los países. Gracias, senadora, por recibirme en su hogar y por darme la oportunidad de conocer un poco sobre su opinión del campo colombiano. Gracias, Manuel.